A mí me alegra muchísimo que pertenezco a una iglesia profética. La iglesia adventista no ha surgido así al azar. La iglesia adventista no ha surgido porque ha habido un líder, una persona carismática con mucha influencia, ha arrastrado gente y ha abierto y lo ha dado nombre. No, hermanos. La iglesia adventista es una iglesia profética. El surgimiento de la iglesia adventista nosotros lo podemos demostrar con la Biblia. Es una iglesia profética. No ha surgido en cualquier momento, ni tampoco es cualquier iglesia. Ha surgido con un propósito, hermanos. ¿Y cuál es el propósito ahora? Por eso, hermanos, la iglesia adventista del séptimo día es una iglesia especial, no es una iglesia cualquiera. No lo podemos confundir con otras denominaciones porque es una iglesia especial, porque ha surgido en un tiempo especial y también ha surgido con un mensaje especial. Es un privilegio muy grande pertenecer a esta iglesia, hermanos. Pero juntamente con el privilegio conlleva una grande responsabilidad. Y a eso es lo que precisamente yo me voy. ¿Qué responsabilidad nosotros tenemos como adventistas? Porque el Señor nos ha levantado en un tiempo profético y crucial, porque si ustedes ven en la profecía, el hermano no ha presentado que hay otra iglesia más, sino que es la última. Ya que es como que estamos viviendo la última generación, hermano. A nosotros nos ha tocado tal vez la parte más dura. ¿Cuántos profetas del Antiguo Testamento han querido vivir este momento? Pero no han tenido el privilegio, pero nosotros sí. Pero a veces, hermanos, no aprovechamos aquello o tal vez no sabemos el contenido de esto, qué significa y cuál es la misión o cuál es nuestra responsabilidad. Y de eso precisamente, hermanos, quiero compartir ahora con ustedes. Nosotros hemos surgido, hermanos, con una misión muy importante porque el tiempo ya no iba más. El ángel dijo, el tiempo ya no va más. Este mundo se acaba y hemos entrado, ya yo sé que el hermano tenía mucho más que hablar, pero por el asunto del tiempo no se pudo dar, pero en el año 1844, hermano, ya ha empezado el juicio previo a la venida del Señor. Entonces el Señor necesitaba un pueblo para que proclamara aquel acontecimiento, porque eso era la parte culminante, la venida del Señor. Y antes de la venida del Señor tenían que pasar muchas cosas, hermanos. Y todo el mundo también tenía que ser advertido de aquello. Entonces el Señor necesitaba hombres preparados, no con su intelecto, sino bajo el poder del Espíritu, para que salgan, hermanos, a proclamar y hacer el fuerte pregón y todo el mundo pueda enterarse de que el Señor ya viene. Y de que antes que el Señor venga, nuestras vidas tienen que definirse, hermanos. Tiene que definirse. ¿De qué lado estamos? No solamente con el mundo, sino con nosotros también, hermanos. Porque no solamente está el hecho de que nuestros nombres están registrados en los libros de la iglesia o de que estemos aquí en la iglesia, ya tenemos la vida eterna asegurada, hermano. No, hermanos, tenemos que pasar ese juicio para ver si realmente nuestra fe es sincera. Y estamos en ese proceso, hermanos. Estamos en ese proceso. La profecía bíblica dice de Daniel 8, 13 y 14, la profecía más larga de la Biblia, nos dice que cuando se cumpla aquella fecha ya no hay otro tiempo profético más. No hay otro tiempo profético. O sea que en cualquier momento el Señor podía haber venido o puede venir desde 1844. Ahora la pregunta que les hago, hermanos, de 1844 hasta el 2025 que ya llegamos, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado, hermanos? Ha pasado más de 100 años, más de 150 años. Algunos de nosotros que estamos aquí, tal vez de repente los que ya hemos estado hace muchos años siendo adventistas, desde que éramos niños, hemos estado escuchando de que el Señor ya viene pronto. Pero ¿qué pasa? Es que no viene.
Algunos tal vez en la espera ya se han olvidado de aquello diciendo que este es un mensaje falso. Han dicho que el Señor viene, pero no viene. ¿Cuál será el problema, hermanos? ¿Será un problema? ¿O será que falta el tiempo todavía? ¿Cuál es la causa, hermanos, de la demora? ¿Perdón? No estamos listos. Bueno, eso es precisamente lo que les voy a compartir ahora, hermanos. ¿Saben qué es lo que la hermana Joy dice? Una palabrita que me da mucho a hablar y a pensar. La palabrita demora. Demora. ¿Qué quiere decir demora? A mí lo que me da a entender es que parece que la fecha de la venida de Cristo ya se ha cumplido. Ya se ha cumplido. Parece, no quiero, hermanos, aquí, es una opinión muy personal mía, que el Padre le dijo a Jesús, ya es hora, tienes que ir. Pero Jesús, hermanos, viendo la condición de este mundo, especialmente su pueblo, hermanos, Jesús ha tenido que levantar las manos ante su Padre y decirle, Padre, mi sangre, no veo pueblo que esté preparado para recibirme. No hay un pueblo que ha hecho tampoco la misión de llevar el evangelio a todo el mundo. Y por eso es que el hermano White usa la palabrita tardanza o demora. El apóstol Pedro también lo dice. Voy a empezar con este texto que está en 2 de Pedro 3. Capítulo 3, versículo 4 dice, el Señor no tarda su venida, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno de nosotros perezca. Haciendo, hermanos, un estudio minucioso de la palabra de Dios, quiero compartir algo con ustedes. Yo no sé el público que en este momento tengo, ¿no? Porque a veces hay que conocer al público, no hay llegar así como en paracaídas y no sé quién es, porque es a veces diferente hablar a una persona nueva, es diferente hablar a una persona que es adventista de cuna o con una experiencia de 10, 5 años, es muy diferente. Pero yo no sé cómo les caerá esto a todos, especialmente a los nuevos. Pero sí he entendido algo, hermanos. Cuando en un edificio hay un incendio, los bomberos no dicen que no, hermanos, el rescate se hace de una forma igual a todos. Voy a tratar de hacer un poco el tacto para que de repente los hermanos nuevos no les pueda chocar tanto, ¿no? Pero esta es una realidad, hermanos. Es una realidad, no podemos esconder las cosas. Todo está saliendo a flote y algún día se va a saber todo, hermano. Yo soy adventista del 7º día de cuna, pero a la edad de 15 años más o menos me he apartado como 10 años y he regresado a la iglesia después de 10 años de haber estado apartado. Y cuando he regresado, hermanos, he regresado con una determinación más firme. Yo dije, no voy a estar ya más solamente sentado en la iglesia, sino que voy a ser útil para algo. Entonces, por eso es que yo me he propuesto ser misionero y servirle al Señor mientras pueda, tenga vida y tenga oportunidad. Entonces, cuando yo he regresado a la iglesia adventista, hermanos, la iglesia ya no estaba como yo lo había dejado 10 años atrás. Estaba muy diferente. Bueno, aquí en Colombia no sé cómo será, pero en Bolivia, de donde yo soy, hermanos, en algún momento les daré el testimonio. Pero lo que quiero ahora abordar es, hermanos, que ¿cuáles serán las causas de aquella aparente demora? Yo he escuchado muchos argumentos, ¿no? Por lo menos hay tres causas.
para decirles por qué el Señor todavía no vino. Y estas causas se predican mucho en la iglesia. Esto lo que les voy a decir es algo muy personal mío, ¿no? Yo quiero que ustedes también lo analicen, lo estudien. Y no solamente puedan decirlo amén, sino que vean en la Biblia y digan verdad. O está equivocado. La primera razón, hermanos, se ha dicho, y yo escucho a muchos, y hasta en púlpitos adventistas lo he escuchado, y algunos lo argumentan y están firmes en esto y dicen de que los 6,000 años de pecado no se han cumplido todavía, ¿no? Según el cómputo profético. Tienen que pasar 6,000 años, después pasamos al... eso es un estudio muy grande, pero muchos dicen que el tiempo todavía no se ha cumplido. Hasta dan fechas, no sé si ustedes han escuchado, ¿no? Dan fechas y dicen, algunos dicen que al año 2030, han dicho del año 2025 más antes, ¿no? Ya estamos en el año 2025, o de repente va a pasar este año algo. Pero les queda la esperanza de repente sea el 2030. Entonces el argumento de ellos es que los 6,000 años no se han cumplido todavía. Tienen que cumplirse y después se van a empezar a desatar los acontecimientos proféticos rápidamente, los últimos que faltan. Eso dice. Quiero decirles, hermanos, que yo no comparto tanto ese argumento. No comparto tanto. Porque la hermana White, en algunas citas que ella tiene, dice que en su tiempo posiblemente aquel periodo ya acababa. Y por eso, hermanos, la iglesia adventista que ha surgido en el año 1844, ustedes saben cómo es su historia denominacional. En sus tiempos, aun cuando la hermana White vivía, ella ha empezado a dar la alarma de que en el gobierno de los Estados Unidos ya estaba a punto de salir la ley dominical, que era una señal para la inminente venida del Señor. Y ella dice, y todo lo que está escrito de la ley dominical de la hermana White no era para un tiempo futuro, sino que estaba pasando en ese mismo momento, hermanos. Y ella decía, tenemos que orar porque algo terrible ya está a punto de decretarse. Y ahí va a salir. Y si no salió, ha sido por pura misericordia. Bueno, todavía se fue postergando el tiempo. Y por eso es que eso y muchas otras cosas me hacen decir que no es por eso. Hay otra que también he escuchado, la segunda causa, es que muchos también lo predican, que es en Mateo 24, Mateo 24:14, donde dice, y será predicado el evangelio del reino a todos, y entonces vendrá el fin. Entonces, hermanos, hay que predicar, hay que moverse, hay que ir aquí, hay que ir allá, y cuando terminemos, hermanos, de llenar el mundo con el evangelio, es que el Señor va a venir. ¿Han escuchado ustedes el sermón? Sí, yo también lo he escuchado. Hasta yo mismo lo predicaba, hermanos. Pero ¿será por eso, hermanos, que el Señor todavía no viene? Porque hay algunos que, agarrando ese argumento, hermanos, se han puesto a investigar y han visto, hermanos, que todavía falta muchísimo. En los países árabes, en los chinos, en África y muchos lugares, hermanos, falta muchísimo que el evangelio se llene. Entonces, han agarrado eso para decir, no, pues el Señor, ¿cuándo vendrá? Miren lo que falta. Pero, hermanos, el Señor había dicho este texto ya ha tenido su cumplimiento, para que ustedes sepan, y será predicado el evangelio a todo el mundo, pero ha tenido un cumplimiento parcial. En la primera lluvia temprana con los apóstoles, hermanos, ahorita les voy a leer las citas bíblicas. Bueno, leeremos. De repente van a decir, este hermano toca mucho música de oído. Van a tocar música con partitura. Colosenses 1:23. El mismo apóstol Pablo lo dice. Colosenses 1:23. Que este mensaje el evangelio se estaba predicando en todos los rincones habitados de esta tierra. Y la hermana White también lo dice aquí en
Miren, voy a darles también citas del espíritu de profecía. Aquí en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 587. Miren lo que dice. Los discípulos cumplieron la comisión que Cristo les dio. A medida que estos mensajeros de la cruz salían a proclamar el evangelio, se manifestaba tal revelación de la gloria de Dios como nunca antes habían visto los mortales en la primera lluvia tardía. Por medio de la cooperación del Espíritu Divino, los apóstoles realizaron una obra que conmovió al mundo. El evangelio fue llevado a toda nación en una sola generación. Esto ya se ha cumplido, hermanos, en los tiempos de los apóstoles. Si nosotros hemos recibido aquí en Sudamérica el evangelio, es por este mismo poder, hermanos. En el libro El deseado de todas las gentes también lo dice. Miren, El deseado de todas las gentes en la página 587. Antes de la caída de Jerusalén, Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, declaró que el evangelio había sido predicado a toda criatura que está debajo del cielo. En los tiempos del apóstol Pablo, hermanos, esto se ha cumplido. ¿Qué dice? Miren. Declaró que el evangelio había sido predicado a toda criatura que estaba debajo del cielo. Así también ahora, antes de la venida del Hijo del Hombre, el evangelio eterno ha de ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ha tenido un cumplimiento parcial en aquel tiempo y va a tener otro en este. Pero ahora, hermanos, lo que les quiero decir es que no es esto la causa de la demora, hermanos. No es. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Miren, les quiero decir algo. Si todo el mundo se hiciera adventista, hermanos, no por eso el Señor va a venir, sino que tiene que cumplirse todavía otra cosa. Y eso es lo que, en esa sí, yo estoy de acuerdo. La tercera causa. Vamos a buscar, bueno, si la tienen aquí en la mano, este matinal muy importante que es Maranata, en la página 110. Miren lo que dice. Maranata 110. Y esta declaración para mí es muy importante y yo estoy de acuerdo que esta es la causa porque el Señor no ha venido todavía. Miren lo que dice. Cristo está aguardando con deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Esta iglesia que ha surgido en el año 1844 como una iglesia profética, como un pueblo especial y con una misión especial. El Señor ha esperado mucho de ellos, les ha dado luz abundante y suficiente, cosa de que otras iglesias no la tienen, hermanos. Por eso es que la iglesia adventista, como les dije hace un momentito, no es una iglesia cualquiera, hermanos. Si usted es miembro de la iglesia adventista, siéntase que está en una iglesia privilegiada, pero también tome en cuenta que tiene a sí mismo una responsabilidad muy grande, hermanos. Porque miren lo que dice el Señor. Cristo está aguardando con deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo, entonces vendrá a buscar a los suyos. Es privilegio de todo cristiano no solamente esperar la venida de nuestro Señor, sino también apresurarlo. ¿Por qué el Señor hablará de apresurar la venida? Apresurar, tardar o demora, esa palabrita dice mucho, hermano. Dice que de repente la fecha ya se ha cumplido y que el Señor por su misericordia nos está esperando, hermanos. ¿Por qué no ha venido según esta cita? Miren, voy a leer otra vez el lugar donde está la clave.
Cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo, o sea, los adventistas, entonces vendrá a buscar a los suyos. Esto yo creo que ha sido la causa, hermano, de tan larga demora. Ahora la pregunta que les hago, hermanos. Nosotros decimos que estamos esperando la venida del Señor, pero ¿será que estamos realmente esperando o es que Él nos está esperando a nosotros? Parece que Dios más bien está esperándonos, hermanos, nosotros, porque el tiempo ya se ha cumplido. Estamos viviendo un tiempo complementario, hermanos, desde el año 1844. Y miren cuántos años han pasado hasta aquí. Y para apoyar esta cita tengo muchas, y miren, voy a leer algunas de ellas. Hasta no solamente el Señor no nos está esperando a nosotros, sino que podemos decir algo que es muy duro incluso para mí mismo. Puede ser que hasta estemos estorbando, hermanos, la venida del Señor. Como que a veces aquí no hay muchos bloqueos, ¿no? Pero en mi país, Bolivia, los bloqueos de caminos es tremendo, ¿no? Cuando a veces la gente se levanta y bloquean y no hay paso. Entonces, a mí me parece que el pueblo de Dios, cuando debería de allanar el camino para que el Señor venga, más bien está bloqueando para que el Señor no pueda venir. Imagínense, hermanos, qué misión hemos recibido. Me parece, hermanos, viendo la condición de la iglesia, que eso está pasando, hermanos. Y para mí, que soy adventista, es muy triste reconocer. Yo no sé, cómo les digo, el ambiente adventista, cómo será aquí en Colombia, aquí en Saravena, pero en mi país, hermanos, es tremendo, hermanos. Tremendo el testimonio que la iglesia está dando cuando debería de ser el que debería de allanar el camino, así como Juan el Bautista allanó el camino para la primera venida. Nosotros somos el Juan el Bautista moderno que deberíamos de allanar y proclamar la venida del Señor. Pero ¿por qué sucede esto, hermanos? Hermanos, porque hay un enemigo que en el libro de Apocalipsis también dice que ha descendido con gran fuerza a esta tierra, sabiendo que le queda poco tiempo. Y el enemigo, hermanos, sabe que le queda poco tiempo, y lo poco que le queda, hermanos, está centuplicando sus esfuerzos. ¿Para qué? ¿Ustedes creen que el enemigo, el diablo, está preparando los carnavales o está... no, hermanos, ellos no están en eso. Ellos están rodando solito. El enemigo está concentrado en destruir el pueblo de Dios. No le importa nada más eso, hermanos. Al enemigo lo que le más no pudo hacer nada con Jesús en el cielo, aquí en la tierra, ahora se quiere desquitar con su pueblo. Y odia a este pueblo, hermanos. La iglesia adventista. Nosotros somos el blanco del enemigo y el enemigo está determinado en destruirlo y parece que lo está logrando. Pero la hermana Juan dice que el pueblo estará a punto de caer, pero no va a caer. No va a caer. Va a haber un remanente que va a sostenerse en esos tiempos de crisis. Por esa razón, hermanos, el enemigo está sacando mucha gente de la iglesia. No quiere que esta iglesia... Yo me he dado cuenta, hermanos, que no solamente había sabido sacar gente de la iglesia, incluso había sabido meter gente en la iglesia. Yo pensé y decía que el enemigo está sacando gente de la iglesia. Sí, es verdad que saca mucha gente de la iglesia, pero también él mete gente en la iglesia. ¿Pero con qué propósito los mete, hermanos? Por eso es que hay por eso la iglesia está así como lo vemos, hermanos. Mucha infiltración del enemigo en la iglesia porque lo tiene que destruir, hermanos. Eso tristemente está pasando y nosotros tenemos que estar conscientes de esto, hermanos. Tenemos que estar conscientes. Porque miren lo que dice acá. Voy a leer aquí en el libro Evangelismo, en la página 503. Ustedes van a este capítulo en el libro Evangelismo. En el mismo título dice: la razón de la demora.
No voy a leer todo, son como 3 o 4 páginas, pero ahí dice todo lo que les estoy diciendo, hermanos, más minuciosamente y hasta más fuerte todavía. La razón de la demora. Voy a solamente leer algunas citas. Miren lo que dice. La larga noche de tinieblas es penosa, pero la mañana es postergada por misericordia. Es postergada por misericordia. Porque si el Señor viniera, ¿qué pasaría, hermanos, si el Señor viniera ahora? Muchos serían hallados desprevenidos. Muchos se hallarían desprevenidos. Es como que va a venir un bus aquí en la carretera y a tal hora voy a venir y vamos a ir para allá. Y entonces el bus llega, pero ¿qué pasó? ¿Dónde están las personas? Ya es la hora que quedamos. No hay nadie. Bueno, está bien, vamos a esperar. Y el Señor esperando. Y nosotros, ¿cómo estamos aquí? Algunos coleteando y otros ni siquiera están pensando en eso. La iglesia adventista, hermanos, está en una condición tal que el Señor no ha venido, es pura misericordia a nosotros, porque si Él viniera, hermanos, nos quedáramos en este mundo. Tenemos que hacer un análisis personal, hermanos. Tenemos que ver si realmente estamos en el camino y estamos en el afán de prepararnos, ¿no? Y estar en los caminos del Señor, ¿no? Miren, esta es una declaración muy contundente, dice, porque si el Señor viniera, muchos serían hallados desprevenidos. El deseo de Dios de que su pueblo no perezca ha sido la razón de tan larga demora. ¿Sí? ¿Por qué el Señor no ha venido todavía, hermanos? ¿Porque no se han cumplido 6,000 años de pecado? ¿Porque no se ha predicado a todo el mundo? No, hermanos. Es que no hay un pueblo preparado para que el Señor pueda llevarse. El que el Señor, hermanos, me ha visto a mí, ha visto mi familia, les ha visto a ustedes y ha dicho, pero no puedo llevarlos así, les falta muchísimo. Y el Señor en su misericordia ha postergado todavía, hermanos. Y miren lo que sigue diciendo. Sé que si el pueblo de Dios se hubiera mantenido en una relación viviente con Él, si hubiera obedecido su palabra, estaría hoy en la Canaán celestial. Esta es una declaración fuerte. ¿Saben qué es lo que dice? Ya podíamos haber estado en el cielo, hermanos. ¿Qué le dice eso, hermano? Eso me dice a mí que la fecha de la venida de Cristo ya se ha cumplido hace rato. Es como que un partido, bueno, yo sé que ustedes están familiarizados con el fútbol. El fútbol, ¿cuánto tiempo tiene de reglamentario? 90 minutos. El árbitro se ha quedado, ya es hora. Termina, bueno, el tiempo ya es. Pero ¿qué tiempo el árbitro, cómo se llama ese tiempito? ¿Cómo? Ajá. Un tiempo de adición. Vamos a ver. Hermanos, estamos viviendo en ese tiempo. Por eso es que no podemos dar más fechas. El tiempo de la venida del Señor ya se ha cumplido, hermanos. El Señor está intercediendo por nosotros diciendo, Señor, espera a Juan, espera a Roberto, espera a María, espero, todavía les falta, Señor, mi sangre, por favor, espera. Pero el Señor dice, pero ya es hora. Señor, te pido misericordia por mis hijos que están allí en Saravena, en Colombia, en Bolivia, en Perú, todavía les falta, Señor, espera. Esa es la causa de la demora, hermanos. Aquí lo dice, miren. Sé que el pueblo de Dios, si hubiera mantenido una relación, si hubiera obedecido realmente la palabra de Dios, hermanos, ya hace rato podíamos haber estado en la Canaán celestial. Si todo centinela de los muros de Sion hubiera dado la trompeta, un sonido certero, el mundo habría oído el mensaje de amonestación hace rato, hermanos. El pueblo adventista ha surgido con esa misión y con ese propósito. No ha surgido, hermanos, con el mensaje de los evangélicos ni de los católicos. La iglesia adventista tiene un mensaje único, un mensaje de advertencia, un mensaje de preparación.
pero no ha dado el mensaje, hermanos. Se ha conformado con mensaje, con todo mensaje. Bueno, no estoy, pero hermanos, hay un mensaje para este tiempo precisamente. Y mire, si se hubiese hecho eso, hermanos, aquí dice, ya todo el mundo habría sido amonestado. Pero la obra está atrasada en años. Mientras los hombres dormíamos, Satanás nos ha sacado ventaja. Satanás nos ha sacado ventaja. Pero ahora la palabra, ¿ha fallado Dios? Nunca, hermanos, nunca ha fallado Dios. Debería recordarse que las promesas y las amenazas de Dios son igualmente condicionales. La venida de Cristo parece que es una promesa condicional, por eso es que está todavía arrastrando la venida. Pero yo sé que en algún momento va a venir, porque el Señor dijo que cuando encuentre una iglesia que el Señor me pida, lo voy a leer, es que el Señor va a venir. Miren, ha sucedido que aquí, por abreviar, por resumir, da el ejemplo del pueblo de Israel cuando ha salido de Egipto para la Canaán terrenal, yendo por el camino correcto y directo, tenían que llegar en 15 días de Egipto hasta Canaán. Pero ¿cuántos años les costó en llegar a ellos? 40 años. 40 años, imagínense. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Qué es lo que ha sucedido? Y eso es un reflejo de lo que la iglesia está pasando en este tiempo, hermanos. Miren, aquí dice, si todo el cuerpo adventista se hubiera unido en torno a los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús, cuán ampliamente diferente habría sido nuestra historia. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Dice. No era la voluntad de Dios. El Señor ya tenía que venir, pero ¿qué es lo que pasa? Dios no tenía el propósito de que su pueblo Israel vagara 40 años por el desierto. Prometió guiarlos directamente a la Canaán, a la tierra de Canaán, y establecerlos allí como un pueblo santo, sano y feliz. Pero aquellos a quienes primero se les predicó no entraron a causa de su incredulidad. Sus corazones estaban llenos de murmuraciones, rebelión y odio, y Dios no pudo cumplir su pacto con ellos. Durante 40 años la incredulidad, la murmuración, la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. ¿Qué pecados dijimos? Ahí está, miren. La incredulidad, o sea, que no se cree en el mensaje. Es verdad que la iglesia adventista ha tenido la misión de dar un mensaje impopular. O sea, que no es fácil predicar aquí un mensaje adventista. No les va a gustar a la gente por naturaleza. La van a rechazar. Porque el mensaje adventista, hermanos, no encaja con los gustos ni las preferencias de los hombres. Es un mensaje de Dios que va a chocar y va a cortar como una espada de dos filos. ¿A quién le va a gustar que, hermano, le atravesara una espada? Pero como nosotros no queremos eso, pues hemos dado el mensaje no con trompeta, sino con violín. Por eso es que, hermanos, el pueblo está así. Pero miren lo que dice. Es por causa de la incredulidad, de la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Hermanos, esto para mí es muy, muy fuerte. Yo no les digo solamente eso a ustedes, porque eso lo digo a mí mismo. Y como les dije hace un momentito, parece que nosotros no estamos allanando el camino.
Estamos poniendo estorbos y piedras para que el Señor no venga a este mundo. Parece que nos gusta vivir aquí. Hermanos, nos gusta vivir en este ambiente. Ustedes ven las noticias, hermanos, y las cosas que están pasando en este mundo. ¿Cómo nos va a agradar vivir? Pero nos gusta. Parece que nos hemos arraigado en este mundo y no queremos ya que el Señor venga, porque cuando escuchamos de que el Señor viene, ¿qué nos da? ¿Alegría o miedo? Nos da miedo, hermanos. Y no queremos que Él venga. Y eso es lo que precisamente está pasando en el pueblo de Dios. Tanto que hasta los evangélicos están, parece que por delante de los mismos adventistas, cuando los adventistas han surgido con grandes privilegios, hermanos. Mensaje de salud, mensaje del hogar, de mayordomía, salir al campo, alimentación. Mensajes, hermanos, que uno mismo se admira, pero ¿cómo un pueblo tan privilegiado y favorecido? Miren, voy a repetir esto. Esto es la razón. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración, y esto me da mucha pena, y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios. Nosotros, hermanos, ya no debatimos con los católicos ni evangélicos. Yo cuando era niño, pues ahí en el pueblito que vivía, al frente había una iglesia bautista. Y a veces ahí había unos debates así sanos, ¿no? El sábado, domingo, unas cositas, ¿no? Entre católicos y evangélicos. Pero ahora, hermanos, los debates más fuertes y más aguerridos, ¿entre quiénes son? Entre los mismos adventistas, hermanos. Entre los mismos adventistas, hermanos, yo he visto y he estado presente allí y me ha alarmado muchos puntos de vista y argumentos van y vienen. Y el otro hermano con Biblia, con Elena White, el otro hermano también siendo vegetarianos y viviendo en el campo, pero no están de acuerdo, hermanos. Hay un grupo aquí, otro grupo allá, otro esto, otro aquello, y todo un carnaval la iglesia adventista, hermanos. ¿Qué está pasando en el mundo entero? ¿Qué ha hecho el diablo con la iglesia adventista? Esa es nuestra realidad, hermanos, no podemos negarlo. Y eso ha sido la causa de la demora del Señor, no haber venido. Porque el Señor tiene que desarmar su espíritu a un pueblo unido, hermanos. Y el diablo sabe eso. Y por eso es que el diablo no quiere que el pueblo esté unido, porque si haya por lo menos un pequeño grupo que esté unido, el Señor va a desarmar su promesa, que es la lluvia del Espíritu, para que este mundo pueda llenarse de la gloria de Dios con el fuerte pregón. Pero no ha pasado eso, hermanos, tristemente, ¿no? Y eso, dice, esto me da mucha pena decirlo. Por eso Dios nos ha mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años, tantos años. Tal vez, esta es otra cita muy triste, tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta. Eso. El pueblo de Dios se ha insubordinado. Esto es un término militar. Se ha dado la espalda, está dando golpe de estado. Se ha insubordinado a Dios. ¿Qué ha pasado en el desierto? Ellos han dicho, no queremos ya ir a Canaán, queremos regresar a Egipto, ahí estábamos mejor. Se ha dado la vuelta y ha regresado a paso firme, hermanos. Y eso nos dice mucho a nosotros. Aquí dice, mediante la proclamación del Evangelio, el mundo está a nuestro alcance. Apresurar la venida de nuestro Señor, eso debería ser la misión, y es todavía. Es privilegio de todo cristiano no solamente esperar, sino apresurar la venida de nuestro Señor. Si todos los que profesan su nombre estuvieran llevando frutos para su gloria, cuán rápidamente el mundo sería sembrado con la simiente del Evangelio y el Señor ya hubiese venido. Vamos a dejarlo allí, hermanos.
Para terminar, hermanos, habiendo ya visto todos estos puntos, les digo, ¿qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Parece, hermanos, que nosotros no estamos tomando las cosas de Dios en serio. Esto tiene que ver con mi vida, con tu vida eterna. Es un asunto muy importante, hermanos. Como les he dicho en principio, somos privilegiados de ser adventistas, pero tenemos una misión. La misión, hermanos, de llevar el Evangelio, no solamente hablando, sino con todos los dones y facultades y facilidades que el Señor nos ha dado. El tiempo, hermanos, es corto. Ya en algún momento ya pues el tiempo finalmente llega. Desde 1844 hasta 2025 hay muchos hermanos que están diciendo dicen que la entrada del nuevo presidente en Estados Unidos va a decir mucho. Hay que esperar. Todo puede pasar, hermanos. Pero no esperemos un tiempo. Vivamos cada día como si fuera el último. Entonces vamos a esperar, hermanos, el fin de la gracia también es nuestra muerte, puede ser y es, sí, nuestra muerte. Entonces, hermanos, ¿a quién estamos poniendo en primer lugar? ¿Cómo estamos tomando las cosas de Dios? Yo hago a veces un análisis, hermanos, muy personal para escudriñar mi vida, mis actos, no solamente el mío, sino de mi familia. Y para terminar les voy a dar una ilustración. Cuando ustedes, para solamente hacer un análisis nomás de cómo está nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios y cómo estamos tomando las cosas de Dios, ¿no? Yo sé que ustedes aquí, algunos cuando tenemos un trabajo, en cualquier trabajo, la hora de entrada del trabajo, ¿a qué hora es? Bueno, supongamos que es a las 8. ¿Usted a qué hora llega? Usted dice, la hora del trabajo es a las 8. No, pero vamos a estar llegando a las 9. Bueno, hasta las 11 podemos llegar si no. No hay problema. Usted dice y hace eso. Estaría loco para hacer eso, hermano. ¿Por qué es puntual a su trabajo? Porque sabemos que su trabajo es importante. Y está bien. Es muy bueno ser puntual. Cuando los hijos entran en la escuela, los hijos entran, supongo, igual a las 8. ¿No? Y nosotros le dimos a las 8 la entrada. No, pero vas a estar llegando a las 9, no hay problema. 8:30, aunque sea, o 10, o ni vayas. ¿Eso decimos, hermanos? No, nosotros lo llevamos a la cosa que hacemos esto y aquello, y tiene que estar bien cambiadito, bien peinadito, alimentadito, y a las 8 ya tiene que estar en la escuela, ¿sí o no? ¿Por qué hacemos eso? Porque sabemos que la educación de nuestros hijos es importante, y está bien. No digo que no, está bien. Y para Dios, hermanos, sabemos que la escuela sabática empieza vamos a dar un horario, ¿no? Pues antes o después, a las 8. Hacemos igualito como en el trabajo, como para entrar a la universidad o a la escuela. No, hermanos. ¿Qué decimos? No, pues vamos a estar llegando a las 9 o 10 o 11. Ya hasta ni voy a ir. ¡Qué liviandad, hermanos! Ustedes se dan cuenta cómo estamos tomando las cosas de Dios, porque en las cositas pequeñas se conocen, hermanos, la sinceridad de uno. Solamente es un ejemplo, no lo digo también porque a mí mismo me pasa, hermanos. A mí mismo me pasa. Pero eso es un termómetro para saber si estamos haciendo las cosas con seriedad, así como lo hacemos con el trabajo y con cosas que sí nos importan y es para nuestro beneficio. Ahí sí somos puntuales y diligentes. Pero para Dios, y eso precisamente puede estar fallando, nuestro amor a Dios, nuestra dedicación plena a Él. Y mi llamado para terminar, hermanos, es que podamos tomar conciencia de esto. Y de ahora proponernos, no solamente, bueno, ya está empezando el año 2025, decir, Señor, que este año puede ser diferente. A final de año, si es que todavía por la misericordia de Dios estoy vivo, mirando atrás pueda ver que haya vencido, haya tenido victorias sobre vicios, sobre pecados. Y también no solamente eso, sino que haya hecho algo por el Señor, en mi vida personal
en mi familia también, en mi iglesia. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.